Buenas noches, bienvenidos a la Mesa de Análisis Internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Mi nombre es Elizabeth Prado y soy internacionalista y profesora del ITESO. Tendré el honor de conducir en esta Mesa de Análisis Internacional porque nuestra conductora Cinti Ramírez Reyes está tomando unas muy merecidas vacaciones. Acompáñenme a ver los temas que analizaremos el día de hoy. Comienzo presentando a los analistas que nos acompañan esta noche. Tenemos al maestro Francisco Santana Villegas, jefe de la Academia de Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gusto estar aquí. Muchas gracias también al doctor Carlos Cerda, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de compartir la mesa con mis colegas y con la audiencia. Y por último, a nuestro querido Jaime Preciado. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Un gusto estar aquí en esta mesa. Un gran saludo para toda la teleaudiencia. No olvidemos Palestina. Bien, pues el primer tema de hoy es un tema que hemos tratado recurrentemente en los últimos programas y tiene que ver con la geopolítica y el fútbol, muy a propósito del Mundial, que en esta ocasión es un tema doloroso para todos los mexicanos y mexicanas porque nuestra selección quedó eliminada el domingo pasado. Pero esta semana también hemos tenido la influencia política, pues una influencia muy tangible, ¿no? Sobre todo por ahí controversial. ¿Cuál es tu lectura, Jaime, de estos últimos acontecimientos acerca de cómo la política ha intervenido en decisiones que tendrían que ser deportivas? Sí, pues es que con la misma confederación de clubes de fútbol y el fenómeno del Mundial que lo hace ser el evento deportivo más importante de todo el mundo, pues ha caminado junto con nuestras contradicciones y nuestras dificultades para convivir, vivir juntos. Y eso se expresó desde los primeros años, ¿no? En plena Guerra Fría, con un conjunto de manifestaciones que iban desde el Mussolini en Italia hasta Videla en Argentina y otros temas así estrictamente políticos que se fueron convergiendo. Pero este mundial ha sido particularmente interesante porque es el mundial más grande de los mundiales, ¿no? Es un mundial además que está realizado en 3 países, cada uno de ellos con una problemática interna diferente y con una hegemonía muy clara por parte de Estados Unidos en la conducción del mundo de los negocios de la FIFA. De ahí que, pues, quien tiene el dinero manda, tal parece, y quien organiza el juego, pues más. Así es que hemos visto desde manifestaciones tan espontáneas como el que se vistió de Patricio Lumumba, ¿no? Para representar todo el drama de la colonialidad en África, hasta el entrenador de Egipto que da su solidaridad con el pueblo palestino, y en el otro extremo, pues aspectos como este en el que Trump le pide al señor Infantino que anule una tarjeta roja para que un jugador de los Estados Unidos no sea estigmatizado, entre comillas, para poder seguir jugando, ¿no?, en el torneo. Hay muchísimos rasgos que pudiéramos señalar. La problemática que vamos a enfrentar luego del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en alguna medida está también atravesando este mundial. Y pues las aspiraciones, digamos, de mantenerla justa en un plano competitivo, creo que también han tenido avances importantes en el sentido de darle un piso de humanidad a todo este juego, en el que encontramos esos contrastes de manera más libre, ya no nos engañan tan fácil. Francisco,
¿Cómo crees tú que afecta la credibilidad de la FIFA, ¿no?, este tipo de acciones e intervenciones gubernamentales, pero también estas polémicas en los arbitrajes, algunos de los cuales han sido duramente cuestionados? Por ejemplo, el arbitraje de ayer en el partido de Argentina contra Egipto. Sí, bueno, yo creo que es de los principales daños, ¿no? El tema de la credibilidad que bien mencionas. Al final del día es un evento mundial, es un evento con todos los reflectores puestos ahí, y el hecho de que surgen este tipo de situaciones como la que comentaba el doctor Jaime, ¿no?, de la intervención del presidente Trump y este tema de los árbitros, ¿no?, para aparentemente beneficiar a ciertos equipos, quizá por el tema del negocio finalmente, pues hace que esta credibilidad sea deteriorada, ¿no? Al final del día lo interesante va a ver cómo responde la gente, ¿sí?, para cuestionar, para contestar, para hacer frente a esto, y pues que no quede simplemente en una mera anécdota, ¿no? Que se tomen cartas en el asunto para llegar al fondo, ¿no? Y finalmente pues tratar de recuperar esa posible distorsión de credibilidad. Pues sí, y el Mundial sigue, y pues también la política mundial. Y esta semana, cambiando un poco de tema, fíjese que se celebraron 250 años de la Declaración de Independencia de nuestro vecino del norte, de los Estados Unidos de América. Y pues fue una conmemoración muy importante. Se creó una comisión desde hace 10 años para llevar a cabo las celebraciones. Hubo monedas conmemorativas, una cápsula del tiempo que va a durar 250 años más enterrada, etcétera. Pero finalmente estas celebraciones se dan en un país sumamente polarizado, en donde pues hubo discusiones en términos de qué historia contar de esa independencia, qué historia contar del país que se tienen. Doctor Carlos Cerda, ¿qué nos puede contar de lo que sucedió en Estados Unidos? ¿En qué contexto se llevó a cabo la celebración? Y más allá de las dificultades climáticas y otros factores que jugaron como un poco en contra de la gran celebración planeada. Pues yo creo que lo que vimos, más que una celebración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, fue nuevamente la promoción personal del presidente Trump. En la ciudad de Washington se pusieron espectaculares con la foto del mandatario. En los pasaportes va a aparecer la foto del mandatario. Hay el proyecto de una moneda de $1 y un billete de $250 con la imagen del mandatario. Es demasiado culto a su persona. Entonces eso es lo que más o menos vimos en Washington, pero yo quisiera referirme particularmente al hecho de que precisamente como los festejos rondaron en torno a la figura particular de Trump, pues en los estados, particularmente los gobernados por los demócratas, también se hicieron los festejos propios. Y quiero referirme particularmente al discurso que dio el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿verdad?, donde fue muy fuerte y atacó duramente a Trump, ¿no? Él comienza su discurso citando una parte del Acta de Independencia, de la parte inicial de la independencia, donde dice que los gobiernos, ¿verdad?, derivan su poder legítimo, ¿verdad?, con el consentimiento de los gobernados. Y dice que precisamente esta cláusula en este momento está en peligro porque hay un presidente, y lo voy a citar, no son palabras mías, son palabras del gobernador de California, corrupto, ¿verdad?, inestable, mentiroso, y que vende el gobierno de Estados Unidos al mejor postor. Entonces, dice ahí que Estados Unidos tiene un presidente que solo piensa en él, que ni siquiera en su partido, ¿verdad?, solo piensa en él, y que empieza ya también a modificar las estructuras de los órganos electorales para hacerse, ¿verdad?, ahora en las elecciones de los órganos de gobierno, ¿verdad?, a través del Departamento de Justicia. Y él dice que en California no se va a permitir eso, que no lo van a dejar entrar y que se va a modificar la legislación de California precisamente para tratar de blindar en este caso el estado de California, de la intromisión de Trump en las elecciones, particularmente dice sabiendo que no hay quien nos defienda porque la Corte Suprema, pues ya vimos que también ya está cooptada por el presidente.
Entonces sí quería hacer referencia a esto, porque además ya está siendo investigado por órdenes de Trump el gobernador de California y su esposa, porque obviamente hay que descarrilarlo en función de que él deja la gubernatura próximamente y obviamente va a comenzar su carrera como precandidato del Partido Demócrata. Carlos, me quedo contigo para que en un minutito nos cuentes sobre el discurso que dio el presidente Trump, que por cierto fue muy tarde, muy tarde, y en el que hace referencia al comunismo. Bueno, para Trump el comunismo son los demócratas, ¿verdad? O sea, él asocia al Partido Demócrata con los comunistas. El presidente de Nueva York, el alcalde de Nueva York para él es la personificación de la izquierda y el marxismo en los poderes públicos de Estados Unidos. Entonces giró en torno a eso, ¿verdad? A que Estados Unidos tiene que librarse del peligro que está acechando, que es el comunismo, pero no lo dijo expresamente, a través del Partido Demócrata. Muy bien, bueno, pues en este momento aquí le dejamos y regresamos. Pues regresamos, estamos hablando de la celebración de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Jaime, ¿tú qué viste en esta conmemoración? ¿Qué representa una declaración que fue además en su momento pues la inspiración para muchas otras independencias y movimientos en el mundo? Bueno, es que preguntarse sobre la historia de Estados Unidos en estos temas es preguntarse sobre la historia mundial y es preguntarnos si hay un punto de quiebre en esa historia mundial, que la estamos viendo con este ascenso de los nacionalismos supremacistas, racistas y patriarcales, ¿no? Con este protagonismo de la figura de Donald Trump. Y entonces, en este aniversario se está jugando, por una parte, la validez del ideario revolucionario. Cómo se tiene derecho a cambiar una situación que es injusta y hasta dónde se puede hacer mediante distintos recursos para disponer de esos cambios. También estamos frente a la idea misma de libertad, hasta dónde está el individuo involucrado en esto y qué tanto le presiona o le abre horizontes el vivir en colectivo. Y está también la idea de democracia, es decir, esta independencia tuvo que desembocar en una constitución y en la inauguración de la que ha sido la democracia ejemplar para el mundo en términos de los planteamientos liberales. Todo esto desgraciadamente viene a contrapelo de lo que el gobierno de Trump hizo, tanto desde el punto de vista de contradecir no solo los valores liberales, sino los valores de la Ilustración. Ni siquiera esos valores pudieron estar presentes en esta conmemoración que él hizo a su medida, para celebrar además que tiene un enorme espejo de agua, de más de 1 kilómetro, y que tiene previsto un arco del triunfo dentro de la Casa Blanca, que hizo una fiesta horrorosa, como lo pudiera decir él mismo, ¿no? En su celebración de su cumpleaños y aparte vinculándolo con los 250 años. Sin embargo, yo creo que lo que señaló Carlos justamente antes, de que hay resistencia en esa complicada federación que representa Estados Unidos y que hay también fuerzas internas que saben cómo tomar distancia de todas las perplejidades a las que estuvo sometida esa revolución de independencia, con la presencia del esclavismo, la discriminación, con la presencia del monopolio de la tierra y con el hecho de construir una nación desde los diferentes y desde los iguales al mismo tiempo que propone la modernidad liberal. Pues sí, justamente todos esos ideales y esos valores que Estados Unidos había venido proclamando los últimos 250 años y que ahora parecen estar en crisis, pues también llegan a los escenarios internacionales en los que Estados Unidos pues interactúa con otros países. Y justamente nos movemos ahora a la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía, que se está celebrando y en donde se reúnen los 32 países miembros de esta
esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya hace un año platicábamos en este programa, si usted nos está siguiendo desde hace un año, que uno de los compromisos fundamentales era el aumento en el gasto de defensa, que Donald Trump, en aquella ocasión se había anotado un gol porque se pretendía que se subiera a 5% del PIB de todos los países miembros, ¿no? Creo que por ahí España estaba un poco renuente a hacerlo, y pues ahora estamos en ese escenario. Francisco, ¿qué nos puedes decir de esta cumbre y que se está celebrando en Ankara? Y bueno, cómo se llega en un escenario con, pues ahora, una nueva guerra que se suma, la de Irán, un nuevo frente abierto, Ucrania que sigue abierto, y pues los europeos un poco ya divididos en cuanto a qué hacer con un Estados Unidos pues alejado de los ideales. Claro. Sí, bueno, creo que de entrada la sede de Ankara es importante, sí, ¿no? El tema turco, ¿no? Un país pivote geopolíticamente que digamos, tiene una influencia importante tanto en el conflicto de Ucrania-Rusia como en el conflicto de Irán. El hecho de que la cumbre sea ahí ya dice algo, ¿no? Para bien o para mal para el presidente Erdogan, pero al final del día es presión, ¿no? Para él. Pero a grandes rasgos creo que lo más importante, bien decías, destaca mucho, obviamente la actitud del presidente Trump, que ya sabemos cómo es, ya sabemos de alguna manera, no es sorprendente, ¿no? Ese discurso que trae, pero al final del día lo importante también es hasta cierto punto necesidad de alianza del resto de miembros para seguir adelante y tratar de desmarcarse un poco de la dependencia de Estados Unidos. Creo que a grandes rasgos eso es lo que yo vi que se puede destacar, obviamente conscientes de este incremento de gasto, de esta innovación en equipo de defensa y demás, pero al final del día lo que se busca, sin llegar a una confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, pero sí tratar de hacer algo más como aliados propios de la región. Estados Unidos, bueno, el presidente Trump ha, digamos, incrementado en su discurso la exigencia de que los europeos pues realmente traduzcan el incremento en su gasto. Dice que él no ve claro, que no termina de ver que realmente estén gastando lo que dijeron que iban a gastar, y bueno, esta mañana justamente las cosas se pusieron un poco tensas por allá en Turquía. Carlos Cerda, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, primeramente quiero agregar también a lo de la sede de que sea en Ankara la reunión, porque tuvo Trump una reunión bilateral con Erdogan y levantó las sanciones que tenía a Turquía, impuestas porque había comprado material bélico a Rusia cuando ya estaba esto prohibido. Entonces dice, ¿cómo vamos a sancionar a nuestros amigos y a nuestros aliados? ¿Verdad? Bueno. Y segundo, pues ahora sí que embistió contra España, porque España ha tenido resistencias al aumento al 5% del Producto Interno Bruto en gasto militar. Para que tengamos una idea, hay un compromiso desde los años 50 del siglo pasado de donar para ayuda al desarrollo el 0.7% del PIB, y acá es el 5%. Y España se ha mostrado un tanto renuente y se fue con ellos al grado de decir no tendría que estar aquí, y que le va a poner sus famosísimos aranceles, ¿no? Entonces yo creo que le fue, creo que fue el país al que le fue peor, un poquito a Dinamarca, porque volvió a traer el tema de hacerse de Groenlandia, ¿verdad? Que dice que Groenlandia tiene que estar bajo la órbita política de los Estados Unidos, y obviamente la primera ministra de Dinamarca salió nuevamente a decir, ya le dijimos que ese territorio no está en venta, ¿verdad? Y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, pues también dice, coincidimos con Trump, porque lo atacaron mucho también, así como Infantino, muy pro-Trump, ¿verdad? Y lo atacaron la prensa, y dice, bueno, en el tema particular de Groenlandia, yo ya he fijado mi postura, nosotros compartimos con Trump la postura respecto de Ucrania, ¿verdad? Pero no respecto de una posible adquisición de Groenlandia. Jaime, ¿estamos frente a una cumbre para fortalecer a la OTAN, o que de hecho marca el inicio de una nueva etapa en que Europa tiene que empezar a verse
a ver la manera de defenderse pues más sola, sin Estados Unidos? Es que en la OTAN se mezcla la Unión Europea y países de Europa, ¿no? Y eso es lo que hace como muy difícil ver las implicaciones que tienen unos sobre otros. Pero aquí se vio claramente, como bien se señaló con la cuestión de Turquía, que hay un pivote geopolítico que tiende a modificar esa correlación de fuerzas entre la Unión Europea y Europa en un primer momento, ¿no? No olvidemos que a Turquía, ahora que fue este tema de la negación de derechos para los migrantes, Turquía es una de las sedes para ofrecerse como tercer país para recibir migrantes. Y esto es además muy representativo de que el sustrato común al que ha llegado la OTAN es a servir de puente para los negocios del complejo industrial militar y los aliados de Washington. Y ahí no es solamente ya el antiguo complejo militar industrial, sino es también la nueva modalidad de la inteligencia artificial, en particular con Palantir, que es la que está ahí propiciando qué se produce, dónde se produce, cómo se produce y cómo se integra todo esto en un sistema de inteligencia. Entonces, eso hace, por ejemplo, que Trump abra la construcción de misiles Patriot en Ucrania, ¿no? A pesar de que se ha distanciado de ahí, y al mismo tiempo se abren negocios mayúsculos. Pero todo esto también despierta ciertas fricciones internas porque el presidente de la Comisión Europea en asuntos relativos a defensa lo que está haciendo es como tratar de situar a Alemania en la vanguardia, en la producción propia, es decir, vamos a aumentar el gasto, pero los países europeos tienen que producir una industria que no sea dependiente de ese complejo militar industrial externo. Y ahí, francamente, hay dudas muy, muy grandes. Y además hay una fricción en el campo de los liderazgos con Francia en particular y con un cierto abandono de España, que ha sido el único capaz de decir, ni aunque separen que el 3,5% va para el gasto militar y el 1,5% para infraestructura, ni así nosotros vamos a dejar de tener nuestra política social con las necesidades internas de la población por delante. Sí, bueno, pues este tema es muy interesante y la OTAN sigue siendo una organización relevante que en algún momento, sobre todo después de la Guerra Fría, pensamos que se nos estaba quedando ya en el tintero, y pues no, con dos guerras latentes, dos guerras internacionales en donde se está usando una cantidad de armamento tremenda, pues la OTAN es una organización muy, muy importante de defensa transatlántica. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Hace unos días tuvimos una escalada muy importante en la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos solíamos hablar de la guerra de Rusia en Ucrania, pero ahora yo creo que ya, a reserva de su mejor opinión, ya podemos hablar de una guerra entre ambos países. Rusia atacó a Ucrania en uno de los ataques de mayor alcance en lo que va del año, con más de 80 objetivos, y pues Ucrania le respondió el ataque atacando instalaciones petroleras y energéticas dentro de Rusia. Esto nos lleva pues a un escenario muy preocupante, sobre todo pues por el armamento con el que cuentan ambos países en una guerra que ya lleva varios años. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, la verdad es que ya estamos 4 años y medio del inicio de ese conflicto, y yo creo que nadie al día de hoy hubiéramos pensado que se extendiera tanto, ¿no? Por la diferencia de capacidades, ¿no? En aquel tiempo. Obviamente, pues sabemos que Ucrania está respaldado principalmente por la OTAN, en parte también por Estados Unidos, más con el presidente Biden que con el presidente Donald Trump, pero al final del día pues existe ese respaldo, ¿no? Creo que lo que estamos viendo pues es algo que todavía no se ve claro, ¿no? Cómo van a llegar a un acuerdo.
por lo menos que se pongan a dialogar, ¿no? sobre esto, ¿no? Se sabe que hasta cierto punto lo que busca el presidente Putin es tomar el territorio del Donbass, que es parte, pues, un territorio geopolítico muy importante, y que, pues, él argumenta que la población rusa, pues, también merece estar mejor, ¿no? Pero bueno, independientemente de los argumentos de cada uno de los bandos, lo importante aquí, y lo ligo con el tema de la OTAN, pues es eso, ¿no? Creo que lo que está haciendo la OTAN es tratando de alguna manera de anticiparse a lo que puede llegar a ser Rusia, ¿sí? Una Rusia, digamos, si lo que está haciendo en Ucrania al final del día pues, logra su objetivo, puede llegar más allá, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la OTAN de, por una parte, reforzar sus capacidades y por otra parte también no depender tanto de Estados Unidos, pues es con miras a esta capacidad rusa, ¿no? Bien dices que lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, pues es ya un ataque a dos bandos, principalmente con drones, ¿no? Creo que es lo que se está usando más ahorita, obviamente con muchas bajas civiles de ambos lados, pero no se ve todavía, digamos, una salida a esto, ¿no? Lo que llama la atención hasta cierto punto también es la mesura de otros países, ¿no? Por ejemplo, China, que se sabe que está apoyando a Rusia con este tema, sobre todo de las sanciones que recibió para que de alguna manera pueda mantener, ¿no? su economía. El tema de la OTAN de apoyo y Estados Unidos de apoyo a Ucrania, pero pues no se ve para cuándo, y pues al final del día pues esto tiene repercusiones en temas energéticos, en temas logísticos, en temas de muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que como te comento, no esperábamos que llegara tanto, y pues al día de hoy se necesitan, creo que, más interlocutores, mediadores y demás para poder llegar a un acuerdo. Sí, de hecho el presidente ucraniano Zelensky está en la cumbre de la OTAN y está pidiendo más armamento, Patriot, ¿no? Misiles Patriot en particular, para poder seguir respondiendo a estos ataques rusos, por lo que pues parece que el conflicto se prolongará todavía. Sí, digo, y afortunadamente, perdón, Liz, todavía no hay un ataque directo a un miembro de la OTAN, porque si no, entonces estaríamos hablando de una intervención más directa, ¿no? Claro que sí, con el principio de defensa colectiva, que es si atacan a uno, atacan a todos. Pues bueno, complicado. Fíjese usted que otro escenario en donde se complicaron mucho las cosas, cuando hablábamos hace unas semanas muy entusiastas de un memorándum de entendimiento, pues fue en Irán, en donde en las últimas horas, los últimos días, se registraron ataques en el estrecho de Hormuz a algunas embarcaciones comerciales, y Estados Unidos respondió con ataques importantes a Irán, muy importantes, a varias instalaciones militares, pero también en varias ciudades iraníes, y bueno, prácticamente el presidente Trump amenazó con terminar el trabajo, que fue la frase que usó. Entonces, Jaime, tu lectura ante esta caótica situación en Irán, ¿qué es lo que estamos viendo cuando hace apenas unas semanas éramos optimistas? Es que Trump nos está imponiendo la perversidad de hacer malas cosas para salir beneficiados unos cuantos de todos estos procesos. Porque nos hablaron con mucha insistencia en las sanciones económicas y extraeconómicas que iban a servir para hacer un cambio de régimen, y ninguna de estas cuestiones les está funcionando, salvo en muy contadas ocasiones, ¿no? Hice la referencia de que de 71 casos de búsqueda de cambio de régimen por estos medios, en 67 apenas se había dado resultados positivos, entre comillas. Y también está el hecho de evacuar la diplomacia, es decir, yo hago un mea culpa porque cuando salió el memorándum de entendimiento nos entusiasmamos mucho aquí. Ahí viene una época de multilateralismo y democratización y puesta al día de ciertas relaciones internacionales, y no fue así. El señor se sale
con cualquier pretexto hacia adelante. Ahora está la idea de que él puede ser asesinado porque hizo esas intervenciones más recientes de golpeteo dentro del territorio iraní, en el periodo todavía vigente, como lo trataremos después, del funeral de Estado, ¿no?, de Khomeini. Entonces, no veo como una rendija de esperanza, porque al mismo tiempo se ve debilitado Estados Unidos en su relación con Israel. Israel va a sentirse con la mano suelta para volver a iniciar las actividades bélicas en el sur del Líbano e inclusive llegar hasta la capital. La situación de los avances de los colonos sobre los campamentos de Cisjordania y Jerusalén del Este son cada día más mortales. Van en las últimas 3 semanas alrededor de 32 fallecimientos entre personas mayores, niñas y niños. Entonces, es un desastre todo esto, y las operaciones que estaban encaminadas a pagar los efectos de la guerra, pues no están viendo, porque no funciona en la Junta de la Paz en Israel, ni tampoco van a funcionar en todo ese ofrecimiento mayúsculo de los más de 300,000 millones de dólares que se proponían para la reconstrucción de Irán, como gastos de indemnización por los crímenes de guerra. Y bueno, quedó también como en suspenso este tema del enriquecimiento de uranio, ¿no? Pues sí, todos los temas del memorándum de entendimiento están un tanto en el aire, aunque ya hay una cierta presencia de la Agencia Internacional de la Energía, y está la ONU jugando un papel más activo. Entonces yo no pierdo la esperanza de que cuando menos en ciertos contrapesos para esa deriva de la diplomacia transaccional que caracteriza al gobierno de Donald Trump, encuentre alguna confrontación y algunos límites. Bueno, pues complicado, pero en medio de este caos, fíjese usted que hubo una pausa, una especie de tregua para tener los funerales del líder supremo de Irán, que fue asesinado el primer día de la guerra contra Irán, el 28 de febrero, Ali Khamenei, quien jugó un rol muy importante en Irán, en la construcción de esta república islámica. Su papel no solo fue como un líder político, un jefe de Estado, sino también como un líder religioso. Por eso es que sus funerales, duraron varios días, se celebraron en varias ciudades de Irán. Se dice que asistieron millones de personas, tuvieron una serie de rituales políticos, religiosos, con un gran significado. Doctor Carlos Cerda, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, los funerales se siguen celebrando. Toda esta semana todavía él no es sepultado, ¿verdad? Porque son todas estas semanas. Tendríamos que decir que si hay un experto, ¿verdad?, en explotar el concepto de martirio y propaganda, es el gobierno islámico de Irán, ¿verdad? Se les da pero muy bien, y lo estamos viendo en las manifestaciones respecto del funeral de Khamenei, ¿verdad? Khamenei fue el sucesor del ayatollah Khomeini, ¿verdad? Y desde entonces gobernó hasta precisamente el asesinato, que fue en febrero, pero sin embargo se programaron los funerales durante toda una semana hasta esta que estamos viendo. El evento principal, el primero de ellos, fue muy significativo porque ahí asistieron representantes de estados, ¿verdad? Representantes de China, representantes de Rusia, incluso representantes de Hamas, ¿verdad?, y de Hezbollah. Ningún representante de un país occidental. Y estuvieron también los hijos de Khamenei, excepto su sucesor, que nadie ha visto a partir de febrero, que también se rumoró que había sido fuertemente herido. Nadie lo ha visto desde esa fecha, pero los otros hijos de Khamenei ahí estuvieron. Y bueno, el féretro, ¿verdad?, de él y otros asesinados ese día andan ahora sí que en peregrinación, incluso van a ir a Irak, a varios santuarios chiitas, ¿verdad?, para regresar finalmente a Irán. Y el día de mañana, recuerden, el viernes más bien, que es el día
sagrada de los musulmanes, es cuando se llevará a cabo el sepelio de Jamenei. Pues sí, muy interesante y muy impresionante estas imágenes en donde se leen algunos versos del Corán, y me tocó ver mientras seguía las transmisiones en vivo que se llamaba a la muerte de Donald Trump, de Netanyahu, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Vi pancartas en donde también la multitud pedía venganza por el asesinato de su líder. En respuesta a Donald Trump se levantaba el cuello diciendo: yo lo asesiné. Entonces, pues vemos aquí, incluso creo que algo que me llama la atención es que yo creo que Donald Trump no tiene idea del alcance que tuvo su decisión de asesinar a este hombre. Vamos a una pausa y volvemos con más temas internacionales que le van a interesar mucho. Pues estamos de regreso y ahora nos vamos a temas más cercanos a México, y vamos a hablar de nuestros vecinos de Centroamérica, concretamente de El Salvador, y el tema de la inscripción de Bukele para un tercer mandato. Este controvertido presidente de El Salvador, que llegó en 2019 y que desde entonces ha reformado la Constitución, él y su gobierno, para poder permanecer en el cargo, quien tiene un nivel de popularidad muy alto por justamente o tener una política en términos de seguridad muy exitosa, aunque también es controvertido porque hay quien lo acusa de algunos retrocesos democráticos y también de violaciones a los derechos humanos en esa política de seguridad de mano dura. Jaime, ¿qué opinión te merece esa inscripción de Bukele para un tercer mandato? ¿De qué estamos hablando? Bueno, está cosechando realmente lo que sembró, porque no hay que quitarle el perverso mérito de haber tenido un respaldo cercano al 90% durante buena parte de su gestión, y que eso va a tocar fibras que son muy importantes para la población y que está dispuesta a renunciar a derechos con tal de mantener la seguridad. Y ciertamente ayer me tocó ver un documental que parecía que era como muy defensor de la política de Bukele, pero al mismo tiempo fue una experiencia antropológica muy, muy fuerte, porque se dio al interior de una de sus cárceles ejemplares con más de 30,000 presos, y entonces tú veías aquí en aquellos literas en donde hay personas presas que tienen que dormir sentadas porque no hay espacio para que puedan, que tienen solamente 2 comidas sin proteínas y una comida cuando hay alguna dificultad que les tienen que reprochar respecto a cuestiones externas que están presionando. Incluso por estos días la amenaza de Bukele de que si había algún tipo de represalias vinculadas con los presos, los iba a dejar morir de hambre dentro de las cárceles. Entonces, estos son como esas crueldades que le tonifican el alma, desafortunadamente, a otras personas, y que las hacen aceptar que violen tus derechos, que todos los que están ahí, ninguno ha seguido el debido proceso judicial, ¿no? Todos los que están ahí no tienen derecho a ninguna de las visitas familiares. En fin, es una crueldad así de deshumanizar al rival, al que es en este caso el pandillero tatuado, ya muy estigmatizado en un estereotipo, pero que representa una amenaza para la seguridad de las personas. Y eso lleva a reelecciones. Claro, sobre todo porque pues en países como los nuestros, la impartición de justicia pues siempre es algo que es una asignatura pues que deja mucho que desear, ¿no? Es decir, no siempre están adentro las personas. Y aún así, aunque realmente estén quienes han cometido un delito, las personas no pierden sus derechos humanos por estar privados de su libertad. Deben de mantenerlos, ¿no? Doctor Carlos Cerda, ¿a qué nos referimos con la inscripción de Bukele para un tercer mandato? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, habría que analizar que cuando Bukele llega a su primer mandato, la reelección en El Salvador no existía.
Y no obstante, ¿verdad? Él se inscribe y ahora sí que sin ningún freno, ¿verdad? Se reelige, pero en esa elección, con toda la popularidad que tiene, porque baja los índices de inseguridad, entonces también gana todo el poder legislativo y reforman la Constitución para ampliar el mandato, pero sobre todo para que haya una reelección indefinida. Eso es lo peligroso, ¿no? Porque entonces este segundo periodo es un periodo más corto porque es una transición de esa reforma constitucional, ¿verdad? Él tendría que haber, su periodo, si hubiera seguido el mismo ritmo, era hasta el 29, pero se cortó para el 27 y él se inscribe ya como el candidato de Nuevas Ideas, se llama su agrupación política, y ese es el riesgo que estamos viendo, ¿no? Que se eternice en el poder porque pues sus índices de popularidad hasta este momento le siguen respondiendo. Entonces, por eso ahora ya con un marco jurídico, ¿verdad?, adecuado por sus mismos compañeros de agrupación política, pues va en caballo de Hacienda. Bueno, pues cambiando un poquito de tema, vamos a dejar El Salvador y vamos a regresar a nuestro país, aprovechando que tenemos aquí a Francisco sobre el TEMEC. Recibimos la noticia de que Estados Unidos decidió que se iría por la vía de las revisiones anuales. ¿Esto qué significa para nuestro país y cuáles son los retos que implica esta tercera vía de las revisiones anuales? Bueno, de entrada hay que recordar un poquito, ¿no?, cuál es la historia de lo que es el TEMEC, ¿no? El TEMEC surge como con el nombre de Telecán aquí en México, el NAFTA en Estados Unidos, por una iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari con sus homólogos, recién terminada la Guerra Fría, ¿no? Se abre el mundo, se empieza a globalizar de muchas maneras y bueno, se vio esta oportunidad. Y pues en un principio Canadá, Estados Unidos y México empezaron con este intercambio comercial que de alguna manera pues dio sus frutos, ¿no? Para unos más, para otros menos, pero cuando llega Donald Trump, pues obviamente con su visión mucho más de transacción, de ganancias económicas y demás, pues él empezó a ver números y vio que no era lo adecuado, ¿no?, para Estados Unidos, que no estaba siendo justo desde su perspectiva y pues amenazó de muchas maneras lo que era el seguimiento de este tratado, ¿no? Se hace una revisión, con esta revisión se hacen muchas adecuaciones, entre ellas pues incluyó también el tema laboral, el tema ambiental y demás, y pues se hace el cambio de nombre, ¿no? El TEMEC aquí en México, el USMCA en Estados Unidos y en Canadá, pero pues la idea era que en el 2026 se iba a hacer una nueva revisión para pues ver hasta qué punto convenía seguirlo manteniendo ese mismo status quo o había que hacer algún ajuste, ¿no? Llega el momento, los equipos, en el caso de México, liderado por Marcelo Ebrard, se reúnen y la decisión de Estados Unidos, digamos, obviamente por instrucciones de Donald Trump, es que lo que se planteaba de hacer una revisión posterior a los 16 años a partir del 2026, pues no iba a proceder, que se tenía que hacer una revisión anual, ¿sí? Y pues de alguna manera así es como se acordó, ¿sí? El grupo mexicano, el grupo canadiense dijeron, bueno, eso es mejor que no tener nada y vamos a proceder de esa manera, ¿no? Sabiendo obviamente que mucho de esto pues es parte de lo que es la administración Trump. Posiblemente cuando haya un nuevo cambio de administración habrá que ver también cuál es el rumbo que tiene, ¿no? ¿Cómo afecta esto a México? Bueno, de alguna manera creo que principalmente el tema de la incertidumbre, ¿sí? Las inversiones, las posibles inversiones que puedan estarse pensando para nuestro país, habrá que ver también hasta qué punto quieren ver un largo plazo, si se va a estar revisando este tema de manera periódica, ¿no? Sabemos también que el tema de el gobierno actual pues también tiene de México tiene sus visiones sobre ciertos temas, por ejemplo el tema energético, ¿no? Sobre todo en tiempos del presidente López Obrador, pues se limitó mucho lo que era la energía, las energías alternativas para darle prioridad al petróleo, y muchas empresas extranjeras pues buscan ese tipo de incentivos para la energía eólica, y pues ha
de alguna manera, sin limitarlo completamente, también pues puesto ciertas trabas, ¿no? Ciertas barreras a lo que es la inversión extranjera en México. Entonces, esto se agrega junto con las reformas que bueno, se han venido dando, reforma judicial, reforma laboral, que también ponen ciertas, digamos, percepciones de incertidumbre sobre qué puede ser, pero a grandes rasgos creo que es lo principal. Y pues también el tema de los productores mexicanos, hacia dónde tendrán que voltear, y pues también pensando en hacer lo que se ha venido promoviendo desde hace mucho, ¿no? La diversificación, no depender tanto de Estados Unidos, posiblemente Canadá, que sí está en una apertura para este tema, pero pues, empezar a voltear también hacia Sudamérica, hacia Latinoamérica en general y hacia otros continentes, ¿no? Claro, o sea, el tratado continúa en un escenario que crea un mayor grado de incertidumbre por estas revisiones anuales, pero Carlos Cerda, ¿obedece esto a un nacionalismo económico o realmente hay un tema de beneficio económico comercial para Estados Unidos, esta decisión de revisarlo anualmente? ¿Tú qué piensas? En un minutito que nos queda de programa. Bueno, yo creo que efectivamente Estados Unidos tiene un déficit, lo tiene con Canadá, lo tiene con nosotros, entonces quieren medio arreglar esas cuestiones, ¿verdad? Pero no debemos de perder de vista que también esto empieza a afectar a los sectores productivos de Estados Unidos, particularmente la industria automotriz. Ya dijo, oigan señores, queremos tener una reunión para ver qué está pasando, ¿no? Entonces sí hay un ingrediente de nacionalismo, una cuestión económica, pero pues ya sabemos cómo es Trump, ¿no? O sea, al final él ve más bien por los intereses de su público, al cual pues obviamente le manda el mensaje de vamos a generar, el tratado se llevó los empleos, los vamos a devolver y toda esa retahíla de sentencias que ya sabemos que ha venido diciendo desde que dijo que el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El famoso NAFTA, era el peor tratado que había firmado Estados Unidos en sus 250 años de historia. ¿Hay algún punto que quieras agregar realmente? Simplemente reforzar la idea de que al interior de los Estados Unidos y máxime a la víspera de un proceso electoral intermedio, hay que tomar en cuenta que alrededor, estaba viendo ayer un mapa muy interesante, alrededor de 9 estados de la Unión Americana tienen una exportación hacia México y Canadá mayor al 27%. Wow. Internamente, al igual que los migrantes, esto va a ser un tema de factura doméstica. Bueno, pues seguiremos con este tema en próximos programas. Les agradecemos mucho el favor de su atención y los esperamos el siguiente miércoles en la Mesa de Análisis Internacional de Todos. Tenemos una opinión. Buenas noches.